Vamos a orar y pedir la dirección de Dios en nuestras vidas. Que Dios sea el que nos hable en esta mañana. Que Dios sea el que toque nuestro corazón. Que la palabra de Dios haga un cambio en nosotros. Que la palabra de Dios haga ese efecto para lo cual Dios tiene preparado enviarla a nuestros corazones. Bien, vamos a orar. Bendito Dios y Padre, Dios poderoso, Dios grande, Dios lleno de amor y misericordia. Una vez más estamos aquí, Señor. Este lugar que hemos dedicado, lugar para reunirnos, darte honor, darte alabanza. Estamos aquí, oh Dios, congregados en un mismo sentir, Padre. Y hoy queremos que hables a nuestro corazón. Hoy queremos que hables a nuestra vida. Hoy queremos ser movidos por tu palabra, oh Dios. Queremos que nuestro corazón remueva. Queremos que tu palabra remueva nuestro corazón. Así es. En tus manos nos ponemos en esta hora y pedimos la dirección de tu Espíritu Santo en esta palabra, en este momento. Gracias te damos. Amén. Amén. Vamos a leer ahí en el verso 6, Hechos capítulo 1, verso 6. Vamos a leer. Dice lo siguiente: Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él le contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tomen sus lugares. Y yo quiero hablar un tema hoy que he decidido titular: llenos del Espíritu para servir. Ese es el tema que vamos a hablar: llenos del Espíritu para servir. ¿Cuántos de nosotros queremos servir a Dios? Yo creo que no hay nada más hermoso que poder servir a Dios en cualquier área, pero no hay nada más hermoso que poder servir a Dios. Y no hay nada más, mucho más hermoso, o no hay un privilegio más grande que ver nuestros hijos sirviendo a Dios. Creo que eso es otro privilegio que Dios nos permite ver. Muchos de ustedes como padres están viendo a sus hijos sirviendo a Dios aquí en un instrumento. Cada vez que hay reunión en este lugar, que están activos sirviendo a Dios y no están haciendo otras cosas, como derrochando su vida en los placeres o en las cosas de este mundo. Es un privilegio poder ver cómo la generación
que viene después de nosotros es una generación que tiene ese deseo de servir a Dios, ese deseo de servir en su obra. Y aquí tenemos otra generación que viene, ¿verdad? Aquí tenemos esta generación, estos pequeñitos que ya están comenzando a servir a Dios. Y eso es algo maravilloso. Y eso es algo bonito. Que nuestros hijos sirvan a Dios es algo muy bonito. Nos satisface y nos llena nuestro corazón. Yo ahora que veo a mi hijo Isaac, que ya es un adolescente y que ya comienza ahí a tocar el piano y comienza a servir a Dios, me causa mucha alegría. Me da mucho. Recuerdo cuando yo comenzaba, en aquellos años que comenzaba yo a tocar los instrumentos y tenía ese deseo de aprender, ese deseo de saber de los instrumentos para poder servir en algo en la iglesia. Porque yo sabía, cuando Dios me llamó por su misericordia, yo sabía que para algo Dios me había llamado, que para algo Dios me había escogido, pero no sabía qué era exactamente. Entonces comencé a buscar qué área poder servir a Dios. Comencé a picarle a las teclas de ese piano, comencé a pegarle a esos tambores, comencé a agarrar la guitarra y a rascarle a la guitarra, y a ninguna le pegaba y a ninguna le pegué. A ninguna. Si usted me dice, ¿sabe tocar la batería? No. ¿Sabe tocar el teclado? No. ¿Sabe tocar la guitarra? No. ¿Sabe tocar el bajo? No. Pero pasé por todos esos instrumentos. Bueno, hasta la cantada le hice. Imagínense ustedes. Hasta la cantada le hice. Recuerdo que el pastor me decía, a Frank no lo pongan a cantar. No, que él no cante. Que canten los demás, pero que él no cante. Y todos los jóvenes querían que yo cantara. No sé por qué, pero querían que yo cantara. Pero empecé a buscar ese lugar, esa área, empecé a buscar un lugar donde yo me sintiera cómodo para servir. Pero también me di cuenta que cuando yo comenzaba a tocar el teclado, llega una jovencita y dice, enséñame a tocar porque yo quiero tocar ese teclado. Y ahí le dije, bueno, hazle así, como que así se hace y así hazle. Y así le fue aprendiendo ella. Y empecé a tocar la batería y llega otro joven y me dice, yo quiero aprender a tocar la batería. Total, de que me fueron desplazando y no me dejaron participar en ninguno de los instrumentos de la iglesia. Así era. Yo quería estar en un lugar y llegaba uno y quería tocar eso que yo tocaba. No sé por qué, si tocaba re feo. Recuerdo que los primeros cultos que hacíamos en la iglesia, el único instrumento que había en la iglesia era la batería. Imagínense el ruido que hacíamos. Bueno, si esto es ruido ahorita, aquellos años era puros tambores, nada melódico, no había melodía, pero nos gozábamos con esos coros. Nos gozábamos con esos coros. Y en el polvo, ahí en el piso, terminamos todos polvoreados, salíamos del servicio todos polvoreados, pero muy contentos, muy gozosos. Y yo era el que tocaba la batería. De cierta manera comenzamos a buscar lugares donde podemos acomodarnos, y esa fue mi experiencia. Yo nunca, todo quería hacer en la iglesia, menos predicar. Eso sí se lo digo. Y a Dios se lo he dicho. A Dios le he dicho, yo no sé por qué tengo que predicar, pero si algo yo no quería hacer era eso, predicar. Y un día una pastora me dijo, no hace mucho, pero me dijo, tú has dicho en tu corazón que
tú no querías predicar. Y le dije, ¿y quién se lo dijo, hermana? Ese es un secreto mío, nadie más lo sabe. Dice, Dios me dijo que tú has dicho en tu corazón que no querías predicar. Yo todo buscaba en la iglesia, quería hacer algo, quería hacer algo en la iglesia, pero menos predicar. Sin embargo, me di cuenta que los que predicaban no llegaban. Entonces comencé a compartir algo de lo que tenía en ese momento, algo así. No sabía hacerlo, pero comencé a hacerlo. Recuerdo que me temblaban todo, hermanos, parecía eso gelatina así, cuando comencé a compartir. Y les comparto esto, hermanos, porque a veces tenemos deseos de servir a Dios, pero no sabemos cómo empezar. Y no sabemos qué hacer. Y no sabemos a veces esperamos que el pastor sea el que nos diga, mira, yo quiero que sirvas en esta área, quiero que sirvas en esto, quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro. A veces esperamos que alguien nos diga. Y cuando alguien no nos dice, nos sentimos mal, porque sentimos que no nos toman en cuenta en la iglesia, que no formamos parte del círculo de la congregación. Yo quiero decirles algo, hermanos, y con todo mi corazón se los digo. Ustedes tienen libertad para servir al Señor aquí en la iglesia. Tienen libertad para servir a Dios en cualquier área que el Señor les ponga en su corazón servir. Y yo quiero compartirles algo, cómo servir a Dios, de qué manera podemos nosotros hacerlo. Porque a lo mejor hay esa inquietud en tu corazón de servir a Dios, pero no tienes ni idea cómo hacerlo, cómo empezar. No sabes cómo empezar, cómo hacerlo, pero quieres servir a Dios, quieres hacer algo en la iglesia, quieres hacer algo para Dios, pero no sabes por dónde empezar, no sabes qué hacer. Y también quiero hablar para todos aquellos que están sirviendo a Dios ya en la iglesia, que están activos en alguna área dentro del ministerio. También quiero hablar porque probablemente ustedes iban a Dios porque les gusta, ¿no? Porque les apasiona esa batería. ¿Han visto al baterista cómo se emociona en la batería? ¿Sí lo ven? ¿Sí han visto cómo hasta el pelo se le mueve de un lado para otro? O el bajista, ¿cómo le hace el bajista, hermanos? Él no está así todo quieto, ¿verdad? ¿Cómo está el bajista? El tecladista, ¿no? Tal vez sirvan a Dios porque les apasiona el instrumento, les apasiona la música, les apasiona la alabanza, les apasiona eso. O tal vez sirvan a Dios porque no hay otra cosa que hacer en la iglesia y quieren estar ocupados en algo. También. O tal vez sirvan a Dios por compromiso, y eso es lo más feo que puede haber. Que digan, bueno, soy el hijo de la hermana y tengo que servir a Dios. Soy el hijo del hermano y tengo que servir a Dios. Pues ya que, ya estoy aquí. Aquí estoy, hermano, para servir a Dios. Y tal vez estés sirviendo a Dios porque alguien te dijo, porque alguien te motivó. Y va para estos jovencitos que vienen ya en camino, que ya los vi ensayar. Hace 8 días los vi ensayar.
ahí viene otra generación de niños, de adolescentes que van a servir a Dios. Pero hoy yo quiero compartirles algo muy importante. Y a ver si me pueden poner el título aquí adelante, por favor. Porque si no tomamos en cuenta esto, aunque tengamos muchas ganas de servir a Dios y querer tocar ese instrumento, tocar ese bajo, tocar esa guitarra, moverle a los equipos allá atrás en las cámaras y todo, aunque tengamos muchas ganas de hacer todo eso, pero si no tenemos esto que es tan importante, no vamos a llegar lejos. Nos vamos a cansar en el camino y no vamos a tener éxito en nuestra vida espiritual. Llenos del Espíritu para servir. Diga conmigo, llenos del Espíritu para servir. Aunque tengas muchas ganas de servir a Dios, aunque estés apasionado con ese instrumento, aunque tengas muchas ganas de ganar las almas para Cristo y vas a ir a las calles y vas a ganar a mucha gente para el Señor, con toda esa pasión, con todas esas ganas que tengas, puede que lo hagas, pero déjame decirte que hay mucha gente que ha sido solo un puente para muchos. Mucha gente que le predicó a 10, a 20, a 50, a 100, a 200, a 300, pero que ellos ahorita no están en el camino del Señor, que solamente fue un puente, nada más. Y Pablo dijo: por esto golpeo mi propio cuerpo, no sea que yo, siendo heraldo, siendo anunciador, yo mismo vaya a quedar descalificado. Entonces, podamos tener todas las ganas, toda la pasión de Dios. O hay muchos que dicen: hermanos, yo estoy esperando una confirmación de Dios. Ya tiene 90 años y sigue esperando la confirmación de Dios. Aquí estoy, hermano, Dios no me ha hablado todavía para servir a Dios. Entonces vamos a ver de qué manera los apóstoles fueron instruidos, ¿verdad? Para poder ellos servir a Dios. Vean lo que dice. En esta ocasión ya Jesús ya había resucitado, ya estaba con sus discípulos, se había reunido con sus discípulos, pero estaba dando las últimas instrucciones antes de que Él ascendiera a los cielos. Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús y le dijeron: Maestro, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Porque quiero decirles que una de las profecías que Jesús haría era restaurar el reino de Israel. Restaurar a Israel, que no hubiera pobreza en Israel, que no hubiera guerras en Israel, que hubiera paz en Israel. Una de las profecías del Mesías es restaurar el reino de Israel. Y eso es lo que esperaban sus discípulos. Y eso es lo que esperaban la nación de Israel. Por eso es que cuando aquellos discípulos iban desilusionados de regreso a Emaús, en esa historia del camino a Emaús, ¿lo han leído? ¿Sí lo han leído? ¿Cómo iban los discípulos de Jesús? Iban cabizbajos, hombros caídos, cabeza agachada, así, porque no tuvieron ni siquiera las ganas de levantar la mirada y poder ver quién iba con ellos. O sea, ¿cómo iban? ¿Sabe? Nos ha tocado, hemos pasado esas situaciones cuando no volteamos a ver a ningún lado, vamos distraídos, solo vamos así, hombros caídos, cabeza agachada, desilusionados, decepcionados.
Así iban los discípulos, camino de Emaús. Entonces en esa conversación se les empareja el maestro y les dice: ¿qué pasa con ustedes? ¿Por qué están tristes? ¿Por qué están así? Y los discípulos dijeron: bueno, ¿acaso no sabes? Eres el único forastero aquí que no sabe lo que ha pasado. Todas las noticias en Israel ha corrido esto y tú no sabes. Fíjate, lo trataron como un forastero a Jesús. Entonces, y Jesús dice: ¿qué ha pasado? Cuéntenme, platíquenme, ¿no? Y le dice: bueno, es que se levantó un gran Mesías en Israel y nosotros pensábamos, dice, fíjense ellos, dice, y nosotros pensábamos que Él era el que habría de redimir a Israel. Esa palabra de redimir es restaurar, es liberar de la opresión de los enemigos de Israel, de traer la bendición a Israel, traer la promesa que Dios dio a Israel. Cuando se levantaría el Mesías, Él restauraría el reino de Israel. Es aquello que Dios dijo: y las naciones verán todas las obras que yo haré en medio de ti, oh casa de Jacob, casa de Israel. Las naciones contemplarán todo lo que yo haga por ti. Entonces ellos esperaban que era Él el que habría de redimir a Israel. Y cuando Jesús se les aparece a sus discípulos, le hacen esta pregunta: ¿vas a restaurar el reino de Israel ahora? ¿Ahora? Y Jesús les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos de Dios. No les toca a ustedes saber eso. Solamente el Padre sabe cuándo es el tiempo el que ha de restaurar el reino de Israel. Pero, fíjense lo que les dice: pero recibirán poder. Pero recibirán poder. Diga conmigo: poder. Esa palabra, hermanos, poder es autoridad. ¿Ya? Autoridad. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y serán mis testigos en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Cómo iban a ser testigos? ¿Cómo iban a hablar acerca del Mesías? ¿Cómo iban a hacerlo? Cuando recibieran poder. Poder de lo alto, poder del cielo. Y bueno, nosotros leemos un poco después, ahí en Hechos 2, usted sabe la historia, ya lo hemos leído, ¿verdad? Y aquí mismo le da instrucciones y le dije: no se muevan de Jerusalén, no se muevan de Jerusalén, quédense ahí hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y ahí en Hechos 2 nos habla, nos describe cuando la iglesia estaban todos reunidos en el día de Pentecostés y todos fueron llenos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos los que estaban reunidos ahí, 120 hermanos que estaban reunidos ahí, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu Santo les daba que hablasen. ¿Por qué?
comenzaron a hablar en otras lenguas? Porque allí también, en esa fiesta de Pentecostés, una de las fiestas más importantes en Israel, había mucha gente que venían de otras partes del mundo a esa festividad en Israel. Y cuando ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, todos los demás extranjeros que estaban ahí entendían lo que ellos estaban hablando, entendían las maravillas de que Dios le estaba declarando a ellos. Por eso el Señor les dijo: y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ellos, los que estaban ahí, que venían de otras partes del mundo, estaban presenciando las maravillas de Dios, porque había una iglesia que estaba recibiendo poder del Espíritu Santo, y estaba dando testimonio que Jesús es el Mesías. Estaba dando testimonio que Dios había visitado, gloria al Señor, en esta generación. Ahora, cuando esto sucede y todos son llenos del Espíritu Santo, ahí Hechos 2 dice que todos se quedaron perplejos, asombrados, maravillados, anonadados de lo que estaba sucediendo. No hay palabras para describir todo eso. Para describir lo que estaba sucediendo en ese lugar. Entonces, cuando no hallaban explicación de lo que estaba pasando, dijeron: estos están borrachos. ¿Sí? Alguien por ahí dijo: no, estos están ebrios. Tomaron, se emborracharon. Entonces Pedro se pone de pie, y Pedro comenzó a hablar a la congregación, a todos los que estaban ahí, a todos los extranjeros, y les dijo: no, ellos no están ebrios. Ellos han recibido la promesa del Padre. Lo que el profeta Joel habló cuando dijo: y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aleluya. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Aleluya. Vuestros jóvenes verán visiones. Lo que ellos estaban viendo en sus ojos en ese momento era lo profetizado por medio del profeta Joel. Aleluya. Y el poder de Dios comenzó a moverse en la iglesia. El Espíritu Santo comenzó a manifestarse en la vida de las personas. Empezó a haber vidas cambiadas, ¿verdad? Un cojo que llevaba años en la puerta del templo de la Hermosa, irónicamente, adentro hablaban de un Dios sanador, de un Dios que sanaba, pero el paralítico de la puerta años llevaba pidiendo limosna. Pero cuando el Espíritu Santo vino con poder en los apóstoles, Pedro tuvo la autoridad de decirle a ese paralítico: no tengo plata ni oro. Y aquel dijo: entonces, ¿qué haces aquí? ¿Para qué te detienes? Deja que otro venga y me dé dinero, ¿verdad? Pero Pedro le dijo: pero tengo algo mucho mejor. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Estaban siendo testigos del poder de Dios. Y Dios comenzó a mover a un pueblo que creyó en el poder de Dios, que creyó que era el tiempo de la visitación. Amén. Y vemos muchos hechos maravillosos en toda la historia de la iglesia.
y todos fueron movidos por el Espíritu Santo. Pero lo que nos lleva hoy es cómo poder servir a Dios. ¿Cómo puedo servir a Dios? No hay otra manera. Mire, aquí no es como en la política. En la política usted puede tomar un lugar por dedazo, por compadrismo, por amiguismo, ¿verdad? Usted toma un lugar, pero para servir a Dios solo hay un requisito: ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a mover a servir a Dios. El Espíritu Santo no te va a dejar en paz. El Espíritu Santo va a decir: no sé qué vas a hacer, pero algo tienes que hacer. El Espíritu te va a mover a hacer algo. El Espíritu te va a mover a extender el reino de Dios. El Espíritu Santo te va a mover a ver la gloria de Dios, y tú vas a sentir ese anhelo y vas a sentir esas ganas y ese deseo por ver el poder de Dios manifestándose en las personas, porque el Espíritu de Dios es el que te está moviendo, ¿verdad? Antes de que los discípulos fueran llenos del Espíritu Santo, no se movían ni por un dedo, no se movían por nada. Por nada. No hacía nada antes de que fueran llenos del Espíritu Santo. Pero una vez que fueron llenos del Espíritu Santo, no hubo nada que los detuviera. Nada que los detuviera. ¿Por qué? Porque fueron llenos del poder de Dios. Profetizaban, hablaban en lenguas, levantaban a los paralíticos, expulsaban a los demonios por el poder de Dios que había en ellos. Amén. Nosotros podemos hacer algo en la iglesia, y podemos hacerlo porque nos gusta, porque queremos, porque pensamos que es nuestro lugar, porque queremos hacer algo, y no quiero estar sin hacer nada en la iglesia. Y podemos estar ahí, podemos durar años ahí. Pero cuando el Espíritu Santo es el que nos mueve a hacer algo, vamos a ver la gloria de Dios en lo que estamos haciendo. Vamos a ver el poder de Dios respaldando nuestras vidas. Veamos la carta a los Corintios, capítulo 12, verso 4. Carta a los Corintios, carta a los Corintios, capítulo 12, verso 4. Dice lo siguiente: hay distintas clases de dones. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. ¿Qué hay? Hay distintas clases de dones espirituales, pero ¿quién es el que los promueve? ¿Sí están aquí? ¿Quién promueve esos dones? ¿Quién es el que reparte esos dones? El Espíritu, ¿verdad? Hay muchos dones. Si tú dices: hermano, es que yo no sé qué hacer, hermano, mire, no sé qué hacer en la iglesia, la verdad no sé. El Espíritu Santo tiene muchos dones para la iglesia. Muchos dones. Muchos. Y Él quiere repartirnos a nosotros. Él quiere darnos a nosotros. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de ellos. Amén. Entonces hay que descubrir algo. Descubrir de dónde va a venir mi don. ¿Dónde viene lo que yo voy a hacer? ¿Quién me va a impulsar? ¿Quién me va a mover a hacer algo para el reino de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién me va a mover? ¿Quién me va a mover de esa silla? ¿Quién me va a mover de mi lugar de confort? ¿Quién me va a mover de ese estado donde estoy? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Cuando más yo soy lleno del Espíritu Santo,
El Espíritu Santo nos va a mover de ese lugar donde estamos. Nos va a mover, nos va a sacudir. El Espíritu Santo nos va a mover como Él quiere para la gloria de Dios. Aleluya. El Espíritu Santo quiere repartirnos. Hay gente que tenemos un don y no sabemos, no lo hemos descubierto. Hay gente que tenemos don de hablar, aunque algunos ya viene en el paquete. Pero algunos que tenemos el don de hablar la palabra de Dios, ser fácil de hablar la palabra de Dios. Y no te has dado cuenta que por esa facilidad de hablar puedes alcanzar muchas almas para el reino de Dios. Porque Dios es el que reparte cada don de nosotros. Dios es el que nos da a nosotros a través de su Espíritu Santo. Todo lo opera a través del Espíritu Santo. Dice el verso 5: hay distintas formas de servir. Diga conmigo: hay muchas formas de servir. O sea, si tú habías dicho, hermano, yo no encuentro un lugar en la iglesia donde servir, hay muchas formas de servir. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Lo dice la palabra de Dios. Hay muchas formas de servir. Solo hace falta que el Espíritu Santo te lo diga, que el Espíritu Santo te mueva, que el Espíritu Santo sea el que te impulse a hacer aquello. Amén. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero el mismo Dios quien hace la obra en nosotros. Cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A unos el espíritu de la capacidad de dar consejos sabios. Amén. Aquí Pablo comienza a enumerar algunas cosas, y son algunas nada más, pero el Espíritu obra diferente en cada persona. El Espíritu Santo obra diferente en cada uno de nosotros. Y a veces no encontramos nuestro lugar en la iglesia, no encontramos en qué área servir, y volteamos a ver, la alabanza está ocupado, los niños están ocupados, el aseo ya está llena la lista de aseo, hermano, ya no cabo ahí. Quisiera hacer el aseo, pero está llena la lista, no puedo. No sé, otra área, pero no encontramos nuestro lugar en servir al Señor. Pero mire, Pablo comienza a enumerar algunas cosas que las hace por el mismo Espíritu, y no está hablando de profecía, de profeta, aunque sí algunas dice profecía, pero son cosas muy sencillas en los cuales nosotros podemos servir a Dios. Y aquí comienza diciendo: a unos les da el poder, dice a unos el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A unos Dios le da la capacidad, o más bien el Espíritu, Dios a través de su Espíritu nos da la capacidad de dar consejos sabios. ¿Sabe cuánta gente necesita un consejo? ¿Sabe cuánta gente necesita una orientación en su vida? Y tú puedes ser ese canal de bendición para esa mujer, para ese hombre, para ese joven, para esa persona que necesita una orientación. Y Dios puede usarte a ti a través de su Espíritu para dar consejos sabios. Y que cuando la persona reciba tu consejo, bueno, no tuyo, el de Dios, pero por medio de ti, la persona reciba ese consejo, diga: wow, me sirvió. ¿Cómo le haces para tener tanta sabiduría? ¿Cómo le haces? ¿Quién te da esa inteligencia? Entonces tú puedas glorificar a Dios, decir: Dios es el que me da las palabras que te doy. Amén.
Dios te da la capacidad. Alguien está a punto de suicidarse, Dios te da las palabras y él se arrepiente y se regresa y se vuelve a Dios. Dios te da la capacidad de dar consejos sabios. A otros el mismo Espíritu les da el mensaje del conocimiento. Del conocimiento. Es un maestro, enseña, instruye, enseña la palabra. No todos tenemos la misma capacidad de comprender la palabra, pero Dios puede usarnos a nosotros para decir: mira, yo este versículo lo entiendo así. Wow, ¿cómo lo hiciste? El Espíritu Santo me lo reveló. El Espíritu Santo me lo dio. Entonces Dios comienza a usarte de una manera, de tal manera que tú estás siendo de bendición para las personas. A veces pensamos que ser llenos del Espíritu Santo solamente es que así como que nos dé así como calambres, ¿no? ¿Cuántos hemos tenido ese concepto? De que sé lleno del Espíritu Santo y pensamos que eso es ser lleno del Espíritu Santo, y no. Ser lleno del Espíritu Santo es cuando Dios te da sabiduría para administrar tu vida, para ministrar a los demás, para enseñar. Porque no eres tú el que estás enseñando, es el Espíritu Santo el que te está enseñando. Estas experiencias que tenemos son individuales. Y uno dice: hermano, es que llevo años orando para que Dios me dé su Espíritu Santo y nunca he sentido nada. Nada. Yo veo como otros tiemblan y todo, y yo nada. Y quiero hablar en lenguas y nada. Nada, hermano. Y no puedo, hermano. En una ocasión, un pastor, una pastora también, nos dijo: van a ser llenos del Espíritu Santo. Y nos encerró en un cuarto como mediodía. Y recibe ahora, y repite, y repite, y repite, y vas a repetir, y vas a que terminamos frustrados. Es que Dios, tú no me quieres dar tu Espíritu. Cuando no sabemos que el Espíritu Santo ya está en nosotros, solo hay que dejarlo que Él opere como Él quiere. No todos Dios nos da el mismo Espíritu. No todos Dios nos va a dar el don de lenguas. No todos Dios nos va a dar el don de las profecías. No a todos Dios nos va a dar. Dios nos va a dar diferentes dones. Diferentes dones. Y nos da y nos lo reparte como Él quiere, no como tú quieras. Amén. Pero es que yo quiero sentir lo que Él siente. Es que yo quiero hablar en lenguas como Él habla. Pero no es como tú quieres. Dios te lo va a dar como Él quiere repartirlo para ti, como Él sabe que vas a funcionar mejor en la iglesia. Es la manera en que Él te lo va a repartir y te lo va a dar. A otros, dice, a otros la capacidad de dar, perdón, a otros el mismo Espíritu les da un mensaje de conocimiento especial. O sea, el poder del conocimiento. Y a veces hay personas así, que Dios los está usando mucho en el conocimiento. Wow, ¿dónde aprendiste? ¿En qué instituto estudiaste? No, aquí la palabra de Dios es la que me ha instruido, la que me ha enseñado, porque Dios le da ese conocimiento para poder ministrar a otros. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el apóstol Pablo. Lo está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, dice, verso 9, dice: a otros el mismo Espíritu le da la gran fe, y a alguien más, dice, a otros el mismo Espíritu, ¿quién lo hace? El mismo Espíritu le da fe, le da la gran fe.
todos tenemos fe, ¿sí o no? Todos tenemos fe. Sin fe es imposible agradar al Señor. Todos estamos aquí por fe, ¿sí o no? Por fe que Dios está en este lugar. Por fe que vamos a entrar al reino de los cielos. Todos estamos aquí por fe. Pero hay quienes Dios le da una potencialidad de fe enorme. 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 ¿Y cómo le haces? Dios es el que me da esa. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Alguien más, el Espíritu le da el don de sanidad. El don de sanidad. Porque es Dios el que repara esos dones. A unos les da el poder de hacer milagros. A otros la capacidad de profetizar. A alguien más se le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Y a otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras a otros se les da la capacidad de interpretar lo que está diciendo aquel que está hablando en idiomas desconocidos. Amén. No todos nos da Dios la misma. Qué bueno que Dios nos diera la capacidad de tener todos los idiomas. Hablar francés, inglés, chino, mandarín, pues. ¿Qué más? Todos los idiomas. Qué bueno. Ya no tendríamos que pagar cursos para saber idiomas. Pero Dios es el que reparte a cada uno. Si no vas a ir a China, ¿para qué vas a aprender a hablar en inglés? ¿Verdad? Si no vas a ir a si no vas a ir a China, ¿para qué vas a hablar en mandarín? Si no vas a Estados Unidos, ¿para qué vas a hablar en inglés? Sí voy a ir, pero de visita nada más. No, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y Dios nos da el discernimiento. Dios pone a otros el poder de interpretar aquellos que están hablando otras personas. Verso 11 dice: es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos los dones. Es el mismo y único Espíritu que distribuye todos los dones. Solo Él decide qué don a cada uno debe tener. Gloria a Dios. Solo ¿quién? El Espíritu. Solo el Espíritu decide qué es lo que nosotros debemos tener. Ahora, estas son algunas cosas que Pablo comenzó a ministrar. Conforme pasó el tiempo, conforme pasa el tiempo, los tiempos van cambiando. Y hay muchas cosas que el Espíritu Santo está ansioso por darnos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Hay muchas cosas que el Espíritu Santo está ansioso por darnos para seguir extendiendo el reino de Dios en la tierra. A los jóvenes que están ahí en las computadoras, que están moviéndole a los algoritmos, a los dígitos a través de las redes sociales para seguir anunciando las buenas nuevas. ¿No creen que Dios los puede usar como excelentes programadores? Para que a través de esos algoritmos que se muevan en las redes sociales, el mensaje sea difundido a aquellos que están de ociosos en las redes sociales, y que se les llegue un mensaje. Los tiempos han cambiado y hoy el mensaje se puede llegar a través de las redes sociales, a través de la internet. Eso no lo mencionó Pablo porque eran otros tiempos, pero estos tiempos son diferentes. Yo creo que Dios les puede dar la sabiduría
para que ellos, la inteligencia, para que sean unos excelentes programadores, y cuando ellos suban un mensaje a través de las redes sociales, la gente que no conozca de Dios, la gente que está deprimida, la gente que está ansiosa por un mensaje, van a recibir ese mensaje. ¿Quién fue el canal de bendición? ¿Quién subió ese video? ¿Quién movió los algoritmos ahí? ¿Verdad? Dios quiere usar nuestras manos. Ya conmigo, Dios va a usar mis manos. No, con esas ganas no vamos a llegar muy lejos. Con esas ganas no llegamos. Ya conmigo, Dios quiere usar mis manos. Ese escucho más o menos. A ver si al final del servicio, como a las 3 de la tarde, ya más o menos ya estemos más animados. Con hambre, pero más animados. Dios puede mover. Dios puede usarte en áreas que Pablo en ese momento no los vio, o que Pablo en ese momento no les enlistó, ¿verdad? No solo son milagros, no solo son sanidades, no solo son profecías, no solo hablar en lenguas, no solo es hablar otros idiomas, no, hay muchas cosas que podemos ser útiles en el reino de Dios, y que el Espíritu Santo está ansioso por usarnos. Está ansioso Él está esperando cuándo le vas a dar lugar al Espíritu Santo en tu corazón, para que Él comience a moverte. Gloria a Dios. Cuando nosotros caigamos en esta unción del poder del Espíritu Santo, no esperes. Escucha, no esperes. Hay gente que comienza a orar y comienza a sentir una unción y comienza a danzar en el Espíritu. Y no juzgo, y está bien, y lo hacen. Es el don, o es el don, la manifestación del Espíritu que Dios le da. Pero hay gente que comienza a orar y dice: Señor, lléname de tu Espíritu Santo, y comienza a repartir un don de sabiduría, de inteligencia, de sanidad. De tal manera que cuando vas y oras por alguien, chispas, se levantó, sanó. Oras por alguien, dice: hermano, gracias por orar, ya se levantó de la cama. Wow, ¿verdad? Comienzas a descubrir que algo está pasando en tu vida sobrenatural, fuera de lo ordinario, fuera de lo común, fuera de lo normal. Algo está pasando en tu vida que tú no lo entiendes, pero es el poder de Dios actuando en tu vida. Amén. Es el poder de Dios manifestándose ahí. El mismo y único Espíritu quien distribuye. Diga conmigo, distribuye. No todos vamos a ser profetas aquí. ¿A quién le vamos a profetizar? ¿Verdad? No todos vamos a hablar en lenguas aquí. Amén. ¿Quién nos va a entender? No todos vamos a tener el don de sanidad. ¿A quién vamos a sanar? No todos vamos a tener el mismo don. Dios nos va a dar, a través de su Espíritu, a cada uno de nosotros como Él decide hacerlo. Amén. Como Él decidirá hacerlo. Fíjense, algo que Pablo no enumeró en este versículo, pero que está registrado aquí en el libro de los Hechos, y está en Hechos capítulo 6. Los discípulos se encontraban con un dilema. Todos los discípulos estaban activos en el servicio a Dios, pero había una necesidad en la congregación, y era ver por los necesitados, ver por las necesidades de la iglesia, ¿no? La iglesia contaba ofrendas para dar a los más necesitados, pero no había quien administrara esa repartición, ¿sí? Es decir, no había quien dijera: a ver,
vayamos al almacén, hagamos una lista de los hermanos que necesitan esas despensas, que necesitan ese arroz de frijol, a ver, hagamos una lista. No había en la iglesia quien coordinara todo eso. Entonces, eso está en Hechos, Hechos capítulo 6. Entonces, los discípulos ven esa problemática, porque el pueblo se estaba multiplicando, estaba creciendo. En la primera prédica 3,000 personas, imagínense. Entonces la gente había necesidades, pero también habían gente que daba para las personas necesidades. Entonces se reunía cantidad de ofrenda, cantidad de despensas en la congregación, pero no había quien los administrara, no había quien los repartiera. Entonces los discípulos hacían ese trabajo, estaban ahí organizando las despensas. A ver, hagamos una bolsa para la hermana de tal, hagamos una bolsa para el hermano de tal, hagamos esto y llevémosle esto a tal hermano. Los discípulos hacían ese trabajo. Eso era servir a las mesas o servir a las necesidades de los demás. No había quien sirviera a las mesas. Cuando leemos ahí que los discípulos asignan quienes para servir a las mesas, pensamos que es las mesas de la iglesia. No, son las necesidades que había en la congregación. Entonces ellos dijeron algo: no está bien. Fíjense, los discípulos dijeron algo: no está bien que nosotros descuidemos la palabra de Dios por servir a las mesas, es decir, por repartir esas despensas, por llevar esas necesidades, esas bendiciones a los que tienen necesidades. No está bien que nosotros lo hagamos. Entonces ellos dijeron, en el verso 6, perdón, ahora les digo dónde está. Sí, verso 6 dice, sí, verso 6 del capítulo 1 al verso 7. Entonces, vean, en el verso 2 dice: de manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión y dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución del alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados y que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. ¿Cuál fue la resolución ante ese dilema? Los discípulos dijeron: a ver, vamos a escoger a 7 hombres, pero que estén llenos del Espíritu. Amén. Mire que se trataba de repartir las despensas. ¿Sabe qué haría el hermano Frank? ¿Sabe qué haría el hermano Frank? Aquí en mi carne, yo en mi humanidad, pongo a mi familia. A ver, hermano Samuel, usted se va a encargar de repartir las despensas. Por si nos queda una bolsa, venga para acá. En mi carne, ¿no? Y aunque no lo crean, eso sucede en muchas iglesias. Eso sucede en muchas iglesias. ¿Quién es el que reparte quién es el que se encarga de eso? Pues el más allegado al pastor, el familiar, el que, ¿no?, para que se puedan repartir ahí y se llevan su tajadita. ¿Qué dijeron los discípulos? Ellos no dijeron: escojamos a gente cercana a nosotros, de confianza. Escojamos a gente de confianza, no sea que se vayan a quedar con una bolsa de despensa. No. ¿Qué dijeron los discípulos?
Escojamos a 7 hombres llenos del Espíritu Santo. Diga conmigo, llenos del Espíritu. Ahora, ¿por qué los discípulos escogen a 7 hombres llenos del Espíritu? Porque cuando estamos llenos del Espíritu, no robamos. Cuando estamos llenos del Espíritu, no hacemos cosas indebidas. Gloria a Dios. Entonces, la estrategia era que fueran gente llenos, primero de buen testimonio, ¿verdad? De buen testimonio dentro de la iglesia, pero que también fueran llenos del Espíritu Santo. Oiga, eso era solamente para servir a los necesitados, para repartir las despensas. Imagínense, y esto le digo a los jóvenes que estamos sirviendo acá al frente, que estamos en el altar, imagínense los requisitos que necesitamos para servir aquí en el altar. Imagínense nada más. Imagínense el requisito que necesitamos para salir a evangelizar y que esa palabra llegue al corazón de la gente. Imagínense el requisito que se requiere para esos que suben esos videos por la internet y que Dios les dé sabiduría para que esos videos lleguen a más gente y no tengamos 8 me gusta, 10 me gusta, 5 visitas, 4 visitas. ¿No? A ver, ¿cuántas visitas tenemos? 5. Ay, no les gustó la prédica al hermano Frank. Dios nos puede dar esa sabiduría para moverle a esos algoritmos y que el mensaje llegue. ¿Sí o no? Dios nos puede dar la sabiduría para salir a las calles y hablemos la palabra de Dios con valentía y la gente se convierta al Señor. No se escuchó mucho amén, pero también es un amén. ¿Sí o no? Dios nos puede. Sí, salimos a la calle, encontramos a alguien. Oiga, quiero hablarle del amor de Dios. Quiero decirle que Dios puede resolver todos sus problemas que usted tiene. Usted prométale, Dios se encargará. Dios nos puede dar la sabiduría para hacer todo eso. Y quizás es nuestro don, no lo sabemos. Dios nos puede dar el don de sanidad y orar por alguien. Wow, fue sano, ¿verdad? Dios lo puede hacer porque Él reparte a cada uno conforme a nuestra capacidad. ¿Cuál fue el requisito para servir a las mesas? Ser llenos del Espíritu Santo. ¿Queremos servir a Dios? A ver, levante la mano. ¿Cuánto quieren servir a Dios? ¿Y los demás? ¿Cuánto queremos que Dios use nuestras vidas? Que Dios nos mueva en esa zona de confort en que estamos. Mire, yo sé que usted tiene ganas. Pero a veces no sabemos cómo hacerlo. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Y el Señor me ponía eso en mi corazón. Si yo sé que, mire, la gente tiene deseos de servir, pero no sabe cómo hacerlo. No sabe cómo hacerlo. Entonces, dejemos que el Espíritu Santo lo haga por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dejemos que el Espíritu Santo lo haga por nosotros. Dejemos que Dios nos mueva en el lugar que Él quiere a través de su Espíritu. Dejemos que Dios reparta a cada uno de nosotros el don que Él quiere para expandir el reino de Dios en la tierra. ¿Cuántos quieren dejar que el Espíritu Santo lo haga? ¿Cuántos quieren dejar que el Espíritu Santo los mueva y les dé ese don, les dé ese ministerio que Dios ya tiene preparado para ustedes? Hay gente que es profeta y no se ha dado cuenta que es profeta. Y cuando Dios le dé ese don de profecía, no ande diciendo: yo soy el profeta del Señor, ¿verdad? Cuando Dios le dé ese don para hacerlo, no ande usted presumiendo por todos lados que usted es esto, que usted es aquello, que usted es lo otro. Porque únicamente somos siervos del Altísimo. Solamente somos siervos del Dios Altísimo. Gloria al Señor.
Pero una vez más pregunto, ¿cuántos de ustedes queremos que Dios nos mueva de nuestra zona de confort y nos reparta a cada uno de nosotros su espíritu como Él quiere que lo haga? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Y cuántos se atreven a levantarse de pie y decirle: aquí estoy, Señor? ¿Cuántos? 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 ¿Cuántos son sinceros con Dios y dicen: Señor, yo tengo ganas de servir en la iglesia, tengo ganas de hacer algo, pero no he descubierto mi don? No he descubierto. Los que se quedaron en casa, les decimos: ¿cuántos de ustedes quieren que Dios les use sus vidas? En esta pandemia que estamos viviendo, en este tiempo que estamos viviendo, ¿cuántos de ustedes quieren que Dios los saque de esa zona de confort y Dios lo mueva a través de su Espíritu Santo? No va a haber tiempo. El tiempo se les va a ir. El tiempo van a sentir que no alcanza, porque van a estar tan ocupados en el reino de Dios. Esos tiempos de ociosidad van a desaparecer de nuestra vida. Váyase preparando si quiere que el Espíritu Santo les llene. Váyase preparando, porque váyase organizando las cosas que tiene que hacer en su casa, porque el Espíritu Santo lo va a empezar a mover. Lo va a empezar a mover. Y el Espíritu Santo le va a decir: oye, quiero que vayas a tal lugar. El Espíritu Santo le va a decir: oye, quiero que hagas esto. El Espíritu Santo le va a decir: oye, quiero que hagas aquello. Y puede decir: oye, Señor, como que estaba muy bien allí donde estaba, como que no tenía compromiso, pero ahora, pues ahora te aguantas, porque el Espíritu Santo quiere moverte, quiere repartir su don sobre ti. Levanten sus manos al cielo. Levanten sus manos al cielo. Levanten sus manos. Dile: Señor, lléname. Lléname de tu espíritu. Allá donde estás en casa, dile: Señor, lléname. Ya no quiero estar en esta conformidad. Ya no quiero vivir en esta estadía en mi vida. No quiero seguir estando estático. Quiero moverme en el poder de tu espíritu, el lugar que tú quieras, Señor. Porque el lugar no lo vas a elegir tú. El lugar no lo vas a elegir tú. El ministerio no lo vas a elegir tú. El ministerio lo va a elegir Dios a través de su Espíritu Santo. Dios te va a dar palabra de sabiduría para hablarles a otros. Dios te va a dar fe para animar a otros. Dios te va a dar inteligencia para moverle a esas redes sociales. Dios te va a dar unción en el ministerio de la alabanza. Dios te va a usar en profecía y vas a hablarle a la gente proféticamente. La gente se va a asombrar. Se va a asombrar de la profecía que hay en ti. Dios te va a dar un don de sanidad. Vas a orar por gente que va a quedar sana. Aleluya. Dios te va a dar el don de lenguas. Gente extranjera se va a asombrar de los misterios del reino de Dios que está manifestándose a través de tu vida. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Levanta tus manos. Digámosle a Dios: basta. Basta, basta de quedarme quieto. Basta de no moverme. Basta. Ahora quiero que el Espíritu me mueva. Quiero que el Espíritu me lleve al lugar. Quiero que el Espíritu Santo sea el que me toque. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Oh Padre, que todos aquellos que están conectados en esta hora, oh Señor, puedan recibir esta unción del cielo. Bendito Dios, y mover en los corazones en la gente hoy. Mover en los corazones, Padre. Yo sé que hay gente que quiere servirte, pero no sabe por dónde empezar. No sabe por dónde comenzar. Hay gente que lleva esperando años una revelación, una palabra. Hay gente que lleva esperando mucho tiempo para que alguien le diga en qué área va a servir.
Oh Padre, es el momento. El momento, derrama de tu Espíritu Santo, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo, Padre. Derrama de tu Espíritu Santo, Dios, en cada vida, en cada corazón de tus hijos y tus hijas. Aleluya, aleluya. Gracias, Padre, gracias. Gracias, gracias, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, gracias, 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 gracias.